disculpas al doctor Pablo Banderas, que es nuestro próximo ponente, por la demora. Él es especialista en medicina de emergencias y desastres por la Universidad San Francisco de Quito. Es médico cirujano de la Universidad Central del Ecuador, diplomado superior en Administración de los Servicios de la Universidad Regional Autónoma de los Andes y tiene una especialidad en Administración de los Servicios Hospitalarios. Es instructor certificado en soporte cardiopulmonar vital básico y avanzado. Ha participado en algunos trabajos de investigación y ha sido expositor de cursos, congresos nacionales e internacionales. El día de hoy nos va a acompañar con el tema de urgencias oncológicas. Bienvenido, doctor. Por favor, adelante. Muy buenas noches con todos los oyentes. Es un gusto participar en este encuentro a mitad del mundo de emergencias médicas. Para mí es un honor estar en este tema, un tema realmente de mucha envergadura, sobre todo porque es un tema muy amplio, muy grande, pero que lo vamos a ir desglosando en las situaciones más frecuentes. Voy a compartir con ustedes una pantalla para que podamos empezar con la disertación. Muy bien. ¿Qué son las urgencias oncológicas? ¿Cómo vemos nosotros el panorama de las urgencias oncológicas desde el servicio donde todos los pacientes acuden de manera inmediata cuando presentan algún tipo de molestia, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional? Pues las emergencias o las urgencias oncológicas son todas las patologías que resultan como una complicación que surge durante el curso de evolución de pacientes con cáncer, como las patologías que debutan como signos iniciales de un cáncer que estaba escondido o que no estaba diagnosticado. Que son importantes porque muchas de ellas requieren una rápida evaluación, precisamente allí en el departamento de emergencia, un reconocimiento precoz y un manejo dirigido a la sintomatología producida por esa urgencia, por esa molestia, por esa sintomatología por la cual el paciente acude a nuestra unidad. En los objetivos dentro de la emergencia para tratar a este tipo de pacientes, nosotros debemos considerar que cuando un paciente llega a los servicios de urgencias, van a tener por estas complicaciones de la parte oncológica o hemato-oncológica, son pacientes que esas sintomatologías, si no son bien atendidas, van a representar mayor morbilidad, van a representar mayor mortalidad si no son diagnosticadas a tiempo. También van a producir secuelas importantes en estos pacientes y o complicaciones. Todo esto al unísono representa para el Estado, representa para el paciente en mayores gastos económicos que repercuten de forma muy importante, sobre todo en la parte psicosocial de estos pacientes que son diagnosticados de enfermedades oncológicas. Ahora bien, ¿qué pasa con los pacientes que son oncológicos y que llegan a la emergencia? Nosotros debemos considerar que hay ciertos tipos de pacientes cuando llegan a la urgencia y de ahí la importancia de que el médico emergenciólogo o el médico en funciones hospitalarias que está en un servicio de urgencias y que atiende en primera instancia a estos pacientes deben tener claro los conceptos de pacientes curados, curables, pacientes no curables, que tienen opciones y aquellos pacientes que no son curables y que no tienen mayor opción. También ciertos conceptos que son básicos dentro de este estudio. Em, Cuando nosotros hablamos de tipos de pacientes, los pacientes que son curados o curables son aquellos que tienen un tumor que por lo general no es metastásico, que ha sido ya intervenido o ya ha recibido un tratamiento por quimioterapia, sea por QT, sea por radioterapia, y que siempre tiene la intención de esta terapéutica es curativa. En muchos casos, la quimioterapia o la radioterapia es el equivalente a la cirugía, es el tratamiento de elección. Estos pacientes son candidatos a cualquier medida invasiva
dentro de la unidad de emergencia. Y dentro de este grupo se encuentran estos pacientes que son intervenidos por una neoplasia y que posteriormente reciben un tratamiento adyuvante con la finalidad de ser profilácticos ante una recaída. Pues estos pacientes se entiende que una vez que han extraído el tumor están libres de la enfermedad. Por otro lado, están estos pacientes que son los pacientes no curables o que tienen opciones. Esos pacientes no curables son pacientes que tienen un tratamiento activo al momento. Aquellos que tienen un tumor metastásico o que están locorregionalmente avanzados y que son irresecables, pero sí son candidatos a un tratamiento oncológico específico. Son candidatos a medidas moderadamente invasivas por un problema agudo que se presenta en la emergencia y que es solucionable. Llámese pacientes que vienen con tumores metastásicos sépticos, aquellos pacientes que presentan hipercoagulación y por tanto IAM o TEP dentro del servicio de emergencia. Son estos pacientes los que invariablemente van a fallecer si es que en la emergencia no se toma una actitud. Por último están aquellos pacientes que no son los pacientes no curables y que son pacientes que ya no tienen opciones porque o tienen una nula respuesta a una terapéutica que ya le han iniciado. El pronóstico de estos pacientes obviamente es mal, sobre todo a corto plazo, no solamente en la parte vital, sino también en la parte funcional. Y el tratamiento tiene que ir dirigido únicamente a dar el tratamiento sintomático a este paciente. En cuanto a los conceptos, que es la adyuvancia y la neoadyuvancia, entendiendo que la adyuvancia es un tratamiento, sea quimioterapia, radioterapia, que se aplica tras un tratamiento curativo, quirúrgico, generalmente, y que está encaminado a la prevención de que ese paciente haga una recaída. Entonces, la neoadyuvancia, por su parte, es el tratamiento con intención curativa, pero con intención de reducir fundamentalmente la lesión tumoral. Siempre la neoadyuvancia va a ser previa al tratamiento de intención curativa. El tratamiento radical también es curativo, es por lo general la parte quirúrgica, y por el último término está el tratamiento paliativo, cuyo objetivo es darle un soporte al paciente y a sus familiares. Anteriormente, cuando se hablaba de urgencias oncológicas, en épocas pasadas, se podían contar las urgencias oncológicas con los dedos de una sola mano. Y se hablaban solo de compresión medular, de síndrome de vena cava superior, la compresión, las metástasis del sistema nervioso central y lesiones leucémicas en los pacientes. Ahora no ocurre lo mismo. Actualmente hay mucho avance en cuanto al entendimiento de las patologías oncológicas, a la quimioterapia y radioterapia, que en largo de término ha permitido que los pacientes sobrevivan por mucho más tiempo y, secundario a esto, tengan también un sinnúmero de patologías o complicaciones. En la actualidad nos faltan manos realmente, nos faltan dedos en las manos para evaluar cuántas son las urgencias oncológicas que se derivan del mismo cáncer o de la terapéutica que se emplea con el fin de curar al paciente. Dentro de su clasificación, la clasificación más sencilla que se ha establecido para determinar los diferentes sistemas que son atacados en la parte de urgencias oncológicas están urgencias debidas a estructura y obstrucción secundarias a la lesión tumoral. Entre ellas podríamos destacar el síndrome de vena cava superior, el taponamiento cardíaco y la compresión medular. También hay obstrucción de vía biliar, obstrucción intestinal, la obstrucción también de arteriales. Son también secundarias a este tipo de lesiones tumorales. Otra urgencia oncológica importante son las producidas por la mielosupresión secundario, sea la quimioterapia o a la radioterapia. Y de ellas, la importancia es, las más importantes se encuentra el síndrome de lisis tumoral, neutropenia febril e inclusive el síndrome hemolítico urémico.
Y en último término se encuentran las metabólicas y hormonales, que destacan entre ellas la hipercalcemia, la hipoglicemia y el SIHA. En la emergencia, el gran porcentaje, este es un estudio tomado del Hospital de Navarra, en el que ellos demuestran, hasta el 2003 no tengo mucha estadística real de la sintomatología por la cual acuden los pacientes oncológicos a los servicios de emergencia, pero sí se ve un incremento para el año 2003, que es la parte verde, en las diferentes sintomatologías, sobre todo el dolor y la fiebre. ¿Cuáles son la sintomatología más frecuente de los pacientes que acuden a emergencia y que pueden ser considerados como urgencias oncológicas? Recordarles que no hay sintomatología patognomónica, realmente de ninguna patología que llega a la emergencia, mucho más de aquellos pacientes que son oncológicos y que tienen una desestabilización de su patología. Los motivos de consulta más frecuentes suelen ser el dolor, diarreas, disneas, náuseas, vómito, el estreñimiento, la constipación, la anorexia, estertores, mioclonías, disuria, alteración de la conciencia, la fiebre, la agitación, la disuria, la disfagia. Como ustedes pueden ver, hay tan variada sintomatología por la cual el paciente puede llegar que es muy importante que el médico que atiende en las unidades de urgencias tenga la suficiente perspicacia de determinar que este paciente realmente no tiene otra enfermedad, sino que es el resultado de una complicación de su patología oncológica. Como les había mencionado, hay demasiadas patologías que se encuentran clasificadas dentro de las urgencias oncológicas. Sin embargo, hoy quisiera conversar sobre las 4 más frecuentes dentro de los servicios de urgencias a nivel latinoamericano y también a nivel americano, norteamericano. Son el síndrome de vena cava superior, compresión medular, el síndrome de lisis tumoral y en último término he dejado al dolor oncológico, aunque en la realidad es uno de los más frecuentes dentro de los servicios de emergencia. Aquí hay una situación que hay que recalcar de manera preponderante. Es el triaje donde estos pacientes deben ser evaluados de manera eficaz. Definitivamente, la visita a los servicios de urgencias, el paciente debe tener una valoración que nos permita determinar primero si el paciente requiere ser ingresado o no, si puede ser tratado de manera ambulatoria. eh, el tratamiento hospitalario que nosotros tenemos dentro de nuestra unidad va a ser suficiente para cumplir la expectativa que tiene el paciente, o si ese paciente va a requerir ser transportado o trasladado a una unidad de mayor complejidad que pueda solventar los problemas del paciente. De tal manera que el triaje va a hacerse como cualquier triaje de los pacientes que llegan a la emergencia mediante las 6 discriminadores que hay dentro del triaje. Una vez que se ha determinado el triaje, el paciente pasará al consultorio. En este consultorio, el médico que lo atienda deberá considerar estos 6 puntos que son determinantes en los pacientes oncológicos. Primero, el tipo de tumor. El tipo de tumor es muy importante porque nos permite saber el riesgo que tiene el paciente de desarrollar patologías o complicaciones secundarias a su mismo cáncer. Aparte del tipo del tumor, se debería considerar el estadio, en qué fase se encuentra. Segundo, preguntar al paciente las otras enfermedades que se encuentran asociadas a él. Llámese hipertensión, llámese cardiopatías isquémicas. Cualquier enfermedad que no haya sido desarrollada o que no sea una consecuencia de la lesión tumoral. Síntomas principales y posibles desestabilizantes. El por qué viene el paciente. ¿Cuál es la razón que a este paciente le hace venir a la unidad de emergencia? La situación de cuidados va dirigida más bien a investigar en el paciente cómo es su parte psicosocial, el apoyo que tiene de la parte familiar, si es que vive solo, si es que es un paciente dependiente, qué grado de actividades puede realizar de manera independiente. Y si no tiene el nivel de independencia,
qué tanto le ayudan, dónde está siendo cuidado, si lo cuidan en casa, si lo cuidan en una unidad de atención crónica. Es muy importante determinar esa situación de cuidados. Quinta pregunta en estos pacientes: ¿cuál es el tratamiento actual que recibe o cuál fue el último tratamiento que recibió? Y si recibió quimioterapia, ¿cuál es la dosis que recibió? ¿Qué le dieron a ese paciente? Secundario a eso, va a tener complicaciones diferentes. Y por último, la voluntad y la actitud que tiene el paciente frente a su patología, frente a su enfermedad. Es muy importante determinar em, si el paciente sabe o quiere seguir en una terapéutica, si es que es un paciente que ha determinado que ya no quiere seguir luchando por la vida. Y es muy importante tener esa historia sacada de una anamnesis más completa, de una exploración más centrada en el paciente. Dentro de los síntomas principales y síntomas desestabilizantes, que aquí los puse con un poco de énfasis en el color, hay que considerar que estos síntomas desestabilizantes son los que le van a llevar al paciente a la emergencia. Por tanto, nos vamos a centrar mucho en estos síntomas desestabilizantes a la hora de solicitar las pruebas complementarias en emergencia. Recordando que en la emergencia, estos pacientes se harán las pruebas complementarias como emergencia sin variar la atención como que fuera cualquier otro tipo de paciente que no fuese oncológico. Una vez que obtenemos este resultado en los consultorios, determinaremos si es que el paciente es un paciente que requiere un tratamiento ambulatorio, fundamentalmente sintomático, o será un paciente que va a requerir un tratamiento de hospitalización. Debemos dejar en claro que el servicio de urgencias ha de dar un tratamiento fundamentalmente sintomático al paciente. No es labor del emergenciólogo dar el tratamiento oncológico o el ajuste de la terapéutica oncológica del paciente. Eso le corresponde obviamente a la especialidad de oncología o de hematología en muchos de los casos, y sale del abordaje de este tema de hoy. ¿Cuáles son ahora los criterios que tienen estos pacientes para considerar los ingreso a un paciente a hospitalización, sea como observación de emergencia o sea como un paciente que sube directamente a la especialidad de oncología? Uno, son pacientes que tengan tumores muy quimiosensibles, que están en progresión y que requieran un inicio de tratamiento inmediato. Y, por ejemplo, aquellos pacientes que ingresan o que debutan con un síndrome de compresión de la vena cava superior, muchas de las veces son pacientes que tienen eh, tumores microcíticos de pulmón. Otro criterio es si es que el paciente tiene progresión cuya sintomatología lo requiere, es decir, un tumor que esté en fase progresiva. Otro es que el paciente reciba tratamiento oncológico, ese tratamiento oncológico le esté produciendo toxicidad. También por la sintomatología que sea derivada de la misma neoplasia o de las metástasis y que requieran un tratamiento específico hospitalario, sea endovenoso, sea por maniobras invasivas, eh, por decir los pocos, aquellos pacientes que tienen un tumor de Klatskin, una lesión a nivel de vía biliar que requiera o que precise una CPRE o que precise una derivación, aquellos pacientes que requieren prótesis esofágicas, como ocurre. Son pacientes que realmente requieren ser hospitalizados. Por otro lado, debemos considerar estos dos criterios. Uno, criterio de terminalidad, y otro, los criterios de agonía. Es muy fácil que los pacientes que ingresan a la unidad de emergencia lleguen con familiares y sean los familiares los que nos obliguen de alguna manera o nos inciten a tomar decisiones terapéuticas que no son las que corresponden a un paciente que tiene criterios de terminalidad, o peor aún, aquellos pacientes que están en agonía. Los pacientes que tienen criterios de terminalidad son aquellos pacientes que obviamente tienen su enfermedad oncológica en un estado muy avanzado, que permanece en progresión a pesar de las terapéuticas y que son incurables. Son pacientes que recibieron una terapia estándar y que se encuentran
en una situación de escasa o de nula respuesta o de nula posibilidad de responder al tratamiento activo específico. Son pacientes también que tienen un sinnúmero de problemas adicionales, no solamente por su enfermedad oncológica, sino que tienen múltiples factores adicionales de otras patologías y que eso le hace al paciente ser muy cambiante. Y también el impacto emocional en el paciente, en la familia, en todo el equipo que esté trabajando con él, relacionado con el proceso del fallecimiento o el proceso que va a tener el paciente luego de esta enfermedad que va a ser la muerte. Y en último término está este criterio de agonía. Al llegar a esta situación, en estos pacientes, el control de los síntomas sigue siendo el objetivo principal dentro del cuidado de emergencias, evitando siempre tener intervenciones innecesarias y prestando el apoyo necesario no solamente al paciente, sino también a los familiares. Muy bien, entonces volvemos a nuestras emergencias oncológicas más frecuentes dentro de la clasificación de las patologías que llegan a la unidad. Y vamos a hablar un poquito de este síndrome de vena cava superior. El síndrome de vena cava superior, como ustedes conocen, es una obstrucción a la larga del flujo sanguíneo de la vena cava superior por invasión, o sea, por compresión externa, debido a que hay un proceso expansivo dentro del tórax, específicamente a nivel mediastinal. En la actualidad, este cáncer, el síndrome de vena cava superior, es causado por patologías oncológicas, siendo el 65 al 85% de todos los casos. De ellos, el más común es el cáncer de pulmón y le siguen los linfomas, porque son patologías oncológicas que producen realmente compresión extrínseca y se alojan muchas de las veces a nivel mediastimal. Eh, el 15 al 40% de los casos de síndrome de vena cava superior no son oncológicos, suelen ser de etiología benigna y muchos de ellos están relacionados al uso de catéteres endovasculares que pueden producir trombosis y de allí la causa del síndrome de vena cava superior. Dentro de las manifestaciones clínicas de esta patología tenemos eh, bastante sencillas. Hay una tríada clásica que es el edema en esclavina, que es el edema que tiene este paciente aquí, la cianosis y obviamente la circulación colateral que va a causar la obstrucción. También existe disnea, tos, congestión, dolor torácico, la distensión venosa, el edema facial siempre asimétrico, la cianosis o plétora en los pacientes y el edema de extremidades superiores. En la evaluación clínica de este paciente, en la evaluación de la emergencia, la parte clínica debe evaluar este signo, que es el signo de Botterman, en el que nosotros lo que hacemos es que el paciente eleve sus brazos y al elevar los brazos se incrementa el edema del paciente, sobre todo la ingurgitación de los vasos que están alterados en el paciente. Es muy importante entonces que en la emergencia la persona que capta a este paciente sepa rápidamente reconocer a un paciente que tiene este síndrome porque tiene un alto riesgo de complicaciones y complicaciones muy importantes. Dentro de la emergencia, como emergencia, es muy adecuado que nos dirijamos a esta sintomatología de disnea y tos. La disnea y la tos en los pacientes con este síndrome indican un cuadro de mayor gravedad y probablemente este sí sea el punto importante para el médico emergenciólogo de realizar su terapéutica, que va dirigido más bien a, a eliminar o más bien a proteger la vía aérea del paciente, eliminando el riesgo de que el paciente vaya a realizar otra complicación respiratoria secundaria a la compresión de la vena. Ahora bien, el diagnóstico básicamente es clínico y siempre se requiere hacer un diagnóstico diferencial, sobre todo con aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestivos, aquellos pacientes que tienen neumotórax, inclusive con el mismo taponamiento cardíaco, que es mucho menos frecuente, pero que también ocurre y debe ser descartado en los pacientes que tienen este síndrome.
El diagnóstico en este paciente va a ser radiológico, se va a requerir necesariamente una TAC contrastada y una vez que se ha realizado, se debe hacer un estudio histológico de la masa que se haya encontrado. Como les había mencionado, una de las situaciones de estos pacientes es que no ocurre la mayor parte de estos casos en pacientes ya diagnosticados, sino que más bien son pacientes que debutan con el síndrome y es en la emergencia donde se hace el diagnóstico inicial de la masa tumoral. Y aquí la parte clínica debe enfocarse en encontrar si es que el paciente tiene signos de insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria es determinantemente lo emergente en los pacientes que tienen síndrome de compresión de vena cava superior. Ahora bien, en la parte de la terapéutica, vamos a hablar sobre estos dos estudios. Uno es de la urgencia oncológica que representa este síndrome de vena cava superior y otro de cómo es el diagnóstico y el tratamiento. La parte terapéutica de estos pacientes tiene cinco situaciones, de las cuales dos nos corresponden a los médicos de la urgencia. Uno es el soporte. Este soporte va a estar determinado, como les había mencionado, hacia el paciente tiene o no tiene signos de dificultad respiratoria o de insuficiencia. Obviamente, cuando haya dificultad, utilizaremos métodos de oxigenoterapia y también daremos diuréticos al paciente con la finalidad de disminuir volemia. Al disminuir la volemia, tratar de que haya menos compresión vascular. También podríamos utilizar corticoides con finalidades de disminuir la inflamación tumoral y obviamente la analgesia en el caso de que el paciente lo requiera. El tratamiento etiológico no nos corresponde como emergencia y va a estar dirigido netamente por el médico de oncología. También debemos saber reconocer es que el paciente tiene este síndrome secundario a una trombosis. Como les había mencionado, la mayoría de veces ocurre que son pacientes que han tenido catéteres endovasculares y producen trombosis. Si es que es así, pues nosotros lo que debemos hacer es retirar ese catéter venoso central y hacer eh, un estudio para definir si es que el paciente requiere una anticoagulación activa. En todos los otros casos, los pacientes que requieren, que tienen sintomatología severa vascular, van a requerir prótesis endovasculares que les corresponde a los quirúrgicos y aquellos que tienen por situaciones benignas también tendrán que ver la parte de cirugía. El paciente que tiene síntomas de insuficiencia respiratoria, que se presentan con edema de cabeza, que tienen una disfagia leve, que pueden tener tos de leve a moderado, que tienen alteración de conciencia, de movimientos que tienen alteración en los movimientos palpebrales, en la mandíbula y que tienen alteraciones visuales, son considerados pacientes con sintomatología moderada, secundarios del síndrome de vena cava superior, y a partir de los pacientes que tienen sintomatología moderada, debería el médico emergenciólogo definitivamente proteger esa vía aérea, porque el riesgo de que este paciente haga insuficiencia respiratoria por obstrucción externa es muy elevado y no podemos corrernos de ese riesgo. Es mejor eh, hacer que el paciente tenga una vía aérea protegida. Esto en cuanto al paciente de síndrome de vena cava superior. Vamos a hablar ahora sobre compresión medular. ¿Qué pasa con los pacientes de compresión medular? Debemos entender que siempre se va a producir o es producido por la invasión, por el desplazamiento o el atrapamiento de la médula espinal o de las raíces nerviosas que pueden formar la cola de caballo o por una enfermedad neoplásica directamente metastásica que esté comprimiendo la médula espinal del paciente. El síndrome de compresión medular tiene un mecanismo, el más frecuente de ellos es la extensión directa del tumor desde el cuerpo vertebral. Ahí la imagen inicial de esta diapositiva. Es la segunda complicación neurológica más frecuente posterior a las metástasis cerebrales y es la de mayor riesgo en la realidad. Aparece solo en un 5% de todos los pacientes. El 80% de las compresiones medulares ocurren en pacientes que ya tienen un cáncer conocido
pero un porcentaje del 20%, que no es un porcentaje pequeño, más bien es un porcentaje de casos que deberíamos considerarlo, se presenta como debut de una neoplasia. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que presentan estos pacientes con compresión medular? Son la espasticidad, bueno, primero la debilidad de las extremidades inferiores, el dolor de la espalda, que suele ser muchas de las veces crónico en los pacientes. Suelen tener pacientes que tienen parestesias y disminución de la sensibilidad. Dentro de los signos que estos pacientes tienen, van a encontrar ustedes tetraplegia en los pacientes, sobre todo cuando la lesión es a nivel de columna cervical, el síndrome de cauda equina o el síndrome de silla de montar, dependiendo si es que la obstrucción o la compresión es producido a nivel dorsal o lumbar. En los primeros estadios de los pacientes que tienen una compresión medular, suele ocurrir que el paciente presenta como sintomatología patognomónica, aquí sí, la espasticidad y la hiperreflexia. Cuando esta compresión medular ha avanzado en tiempo, el paciente más bien se torna flácido y hay hiporreflexia, sobre todo de miembros inferiores. Y otro de los síntomas que suelen presentar los pacientes es que hay una pérdida en el control de los esfínteres. El diagnóstico de estos pacientes va a hacerse definitivamente por la imagen. Si bien es cierto, la evaluación clínica del médico va a estar dirigida a los síntomas que les había mencionado, es necesario que tengamos una imagen para dar con el diagnóstico. De aquí hay dos situaciones importantes que mencionar. La radiografía simple tiene fácilmente un reconocimiento del 80 al 85% de pacientes que tienen lesiones avanzadas y sobre todo lesiones que se encuentran alojados a nivel del cuerpo vertebral, ya que nos permite ver lesiones líticas, lesiones blásticas, el colapso del cuerpo vertebral e inclusive si es que el paciente tiene masas paraespinales. El problema es que un 15 al 20% de pacientes con radiografías simples van a ser radiografías totalmente normales. De allí que el gol estándar en el diagnóstico de imagen va a ser siempre la resonancia magnética. Esta resonancia magnética deberá hacerse dentro de las primeras 24 horas que el paciente presenta sintomatología compatible con un proceso de compresión medular. Recordando, esta resonancia magnética va a tener una sensibilidad del 93% y una especificidad del 97% para reconocer lesiones medulares previas, masas paravertebrales y el estado medular espinal del paciente. Es decir, permite reconocer fácilmente la estructura medular y obviamente cualquier masa que se vaya a encontrar o cualquier lesión que vaya a presentarse a ese nivel. Aquí tenemos un par de imágenes donde vemos una masa dentro del canal medular, una lesión lítica de la columna vertebral que está comprimiendo hacia el canal medular. Y esta es una gamografía en la que se ven lesiones metastásicas que son potencialmente lesiones que pueden causar en algún momento en el paciente una compresión medular. En cuanto a la parte del tratamiento del paciente, vamos a conversar un poquito de estos dos estudios que existen para la compresión medular. Sobre todo de que ustedes deben saber y deben recordar que cuando hay masas compresivas a nivel medular, una de las bases terapéuticas siguen siendo los esteroides. Así que aquí hablan precisamente de cuál es el tratamiento, de cuáles son las ventajas de esta terapéutica. En la emergencia, la terapéutica de este paciente va a estar centrada primero en el reposo del paciente en una posición que se sienta más cómodo el paciente. El control de la coagulación. Esos pacientes es mejor isocoagularles que anticoagularles. Y la prevención del estreñimiento en el paciente, sobre todo porque estos pacientes, primero, al no tener un control adecuado de los esfínteres, son pacientes que pueden realizar sus necesidades biológicas y que pueden presentar otro tipo de infecciones
a nivel perianal, o en su defecto son aquellos pacientes que al mantenerse estreñidos pueden constiparse o pueden tener defectos de obstrucción intestinal que terminen en el quirófano. En cuanto a la terapéutica, ellos mencionan que el 53% de los pacientes van a requerir un procedimiento quirúrgico descompresivo de manera emergente. Un 70% de los pacientes van a requerir un tratamiento descompresivo posterior a un tratamiento esteroideo. Un 28% de los pacientes no van a ser beneficiarios de un tratamiento descompresivo. En la parte oncológica de la terapéutica, obviamente está dirigido a la quimioterapia, la radioterapia o quimioterapia más radioterapia. Ahora bien, ¿cuáles son las conclusiones de los estudios que les había mencionado del uso del corticoide? Ellos se hacen dentro de sus conclusiones dos preguntas. ¿Cuál es el efecto de la administración del esteroide antes de dar un tratamiento definitivo o el tratamiento quirúrgico sobre el estado ambulatorio que va a tener el paciente, sobre la función intestinal del paciente o la función vesical en la supervivencia de todos los pacientes que tienen este síndrome de compresión medular? Y ellos mencionan que administrar la terapia esteroide inmediatamente, eh, eh, inmediatamente diagnosticado el paciente de este síndrome de compresión medular, incrementa la proporción de pacientes que se mantienen con la capacidad ambulatoria al año post-terapia. No es claro el efecto que tenga los corticoides sobre la función intestinal y tampoco sobre la función vesical y la supervivencia. Estas conclusiones permiten definir el tratamiento con radioterapia, así como el efecto que tienen los esteroides en cuanto a dar esteroides previamente a las cirugías de descompresión circunferencial modernas, pero no tienen un estudio muy claro de si es que es mejor dar radioterapia o dar corticoides. También nosotros deberíamos notar que esta conclusión está basada en un único ensayo randomizado que se hizo en una comparación entre la radioterapia y el uso de los esteroides. Por otro lado, qué régimen, cuáles son los regímenes o dosificaciones que deberíamos nosotros utilizar asociados con un mayor beneficio, un mayor porcentaje de beneficio sobre los pacientes que tienen esta patología. Y ellos hablan en general y sobre la base de la evidencia que no es de un nivel muy alto. Hay muy pocos estudios realmente disponibles sobre esta patología. Ellos mencionan que la terapia esteroidea es más efectiva cuando se administra inmediatamente al ser diagnosticado el paciente o inmediatamente al presentar el paciente sintomatología eh, considerada como de compresión medular, idealmente dentro de las primeras 12 horas. El régimen inicial es 10 miligramos intravenoso en bolo, con un seguimiento de dexametasona de 16 miligramos, dados 4 miligramos en dosis, cuatro dosis de 4 miligramos, por lo general oral, o puede ser intravenoso y si está asociado con complicaciones como fiebre, comparado con, o sea, aquí lo que les mencionaba era que las dosis más altas de las dosis orales están asociadas con mayores complicaciones como fiebre, sobre todo cuando dan regímenes de 100 miligramos en bolo o de 96 miligramos diarios. Aquí también, dentro de sus conclusiones, en la parte final, ellos mencionan que los médicos que utilicen corticoide en este tipo de pacientes deben tener mucho cuidado con el sangrado digestivo alto o las perforaciones que pueden causar dar corticoides en dosis muy altas y que deberíamos probablemente minimizar ese riesgo asociando con inhibidores de la bomba de protones. El síndrome de lisis tumoral. Este síndrome de lisis tumoral, como ustedes saben, es bastante frecuente también. Lo que ocurre es que las células cancerígenas liberan sus electrolitos, sus ácidos nucleicos a torrente sanguíneo debido precisamente a la lisis de la pared celular y por tanto a la ruptura de las células.
Por lo general suele ser espontánea, muchas de las veces termina siendo como un debut de una patología oncológica. Eh, Dentro de los tumores que son más frecuentes para producir el síndrome de lisis tumoral, se encuentran los tumores de rápido crecimiento, suelen ser secundarios de la leucemia linfoblástica aguda, los linfomas no Hodgkin de alto grado, los mielomas, el cáncer de pulmón, sobre todo el microcítico, o el cáncer de mama. Eh, También esto es muy frecuente debido a que estos tipos de cánceres tienen mayor probabilidad de hacer citolisis, sea por el tratamiento con radioterapia o sea por el tratamiento con quimioterapia. Tan importante es o tan sensibles son estos tumores a producir citólisis que inclusive la terapia con corticoides podría producir síndrome de lisis tumoral en este tipo de pacientes que tienen estas patologías oncológicas. ¿Cuáles son las manifestaciones que pueden presentar estos pacientes en las manifestaciones clínicas? Dentro de las manifestaciones clínicas, vamos a ver primero que los pacientes que tienen lisis tumoral se caracterizan por presentar sea hipercalemia, hiperfosfatemia, hiperuricemia, las tres, más hipocalcemia. Estas cuatro son, por lo general, los hallazgos más frecuentes en el laboratorio dentro de los pacientes que tienen síndrome de lisis tumoral. Son, pues, estas cuatro las que van a desarrollar la sintomatología. De tal manera que podríamos encontrar arritmias cardíacas, parestesias más debilidad muscular, podríamos tener secundario a la hipocalcemia, la prolongación del QR, podría existir tetania, convulsiones, la hiperfosfatemia podría causar falla renal por la concentración de los fosfatos. A la larga, la sintomatología de estos pacientes es muy variable y la sospecha clínica del paciente, sobre todo la historia clínica que se hace previamente de aquel paciente que ingresa por la emergencia, es la que nos permitirá diagnosticar de manera oportuna esta patología. El diagnóstico es Doctor, del disculpe síndrome. que le interrumpa. Sí, Tenemos unos pocos minutos para terminar la exposición, por favor. ya. 10 minutos, sí. Gracias. Tengo 10, sí. Unos 5 más o menos por tiempo de la próxima ponencia. Ya. Gracias. Eh, entonces, en esta situación, me voy a saltar esto porque se entiende que aquí hay bastantes médicos de especialidad. El diagnóstico básicamente es de laboratorio y se encuentran estos criterios de diagnóstico en el paciente. Queremos hablar de los pacientes que tienen síndrome de lisis tumoral, es que nosotros siempre debemos de evaluar el riesgo que tiene el paciente de hacer síndrome de lisis tumoral. Aquellos pacientes que tienen riesgos intermedios deben considerarse ser admitidos a las terapias intensivas o pacientes que tienen riesgo para hemodiálisis, aquellos pacientes que hacen fallas renales importantes y que van a requerir terapia de reemplazo renal. Esto simplemente es una tabla que permite reconocer cuáles son los tumores que más desencadenan el síndrome y recordarles que dentro de la evaluación de este paciente es necesario hacer gasometría venosa venosa y arterial, electrocardiogramas, radiografías bilateral y un sistemático de orina para ver los iones. Es también importante descartar causas obstructivas a nivel de las vías urinarias, porque estos pacientes, muchos de ellos cursan con insuficiencia renal aguda y severa, de tal manera que hay que descartar enfáticamente que no sea por una causa obstructiva. En la en la terapéutica del síndrome de lisis tumoral, vamos a tratar directamente las causas por las cuales están teniendo, si es hipopotasemia, hiperpotasemia, perdón, hiperfosfatemia, la hipocalcemia y la hipomagnesemia. De estos, todos son muy sencillos de la terapéutica, ustedes lo saben manejar muy bien, pero hay que hablar de esta, que es la hiperuricemia. La hiperuricemia, a la larga, es la que le va a causar la falla renal de mayor importancia al paciente. Y pues aquí la evidencia que habla sobre la prevención y el tratamiento del síndrome de lisis tumoral, cuanto el manejo de estos pacientes, ellos mencionan básicamente estas cosas. Primero,
medidas preventivas en aquellos pacientes que tienen riesgos intermedios y altos riesgos, en los que se debe priorizar la hidratación. Se sigue manejando la hidratación realmente en estos pacientes, pero el tratamiento debe considerarse con halopurinol y rasburicasa. Aquí les hago una tabla comparativa entre la profilaxis y el tratamiento. La profilaxis es el A y el tratamiento es el B. Definitivamente, la hidratación debe tratar de evitarse el forzar la diuresis, sobre todo con medidas de alcalinización de la orina, porque esto se está comprobado que lejos de mejorar la función renal del paciente, va a incrementar más bien el daño, el deterioro renal. El halopurinol sirve sí en casos leves y moderados y se considera 300 miligramos por día por 7 días en estos pacientes. Y la rasburicasa se debe dar profilácticamente en aquellos pacientes solamente de alto riesgo. Esto cuanto hablar de profilaxis. Pero cuando nosotros hablamos ya de terapéutica en aquel paciente en el que sí, definitivamente es un síndrome de lisis tumoral el que ha llegado a la emergencia, entonces hablamos de la hidratación con gastos urinarios que deberíamos sostener en el paciente de 4 ml kilo hora. No deberíamos dar potasio a estos pacientes, no deberíamos alcalinizarlos y siempre cuando el paciente tenga hipocalcemia, solamente vamos a dar tratamiento a aquel paciente que tenga hipocalcemia sintomática. El halopurinol está establecido como terapéutico en el síndrome de lisis tumoral siempre y cuando sea el paciente alérgico a la rasburicasa. ¿Sí? Y la rasburicasa es la primera línea definitivamente para los pacientes que tienen ya síndrome de lisis tumoral establecido y vamos a administrar 0.2 miligramos por kilo día en una dosis única y repetiremos una siguiente dosis siempre y cuando sea necesario. Este es otro estudio de ya el síndrome de lisis tumoral en pacientes que se agravan y que terminan en la terapia intensiva y que pues el manejo a la larga de esos pacientes, y lo he colocado porque en la emergencia se quedan esos pacientes en las unidades clínicas críticas cuando no hay terapia intensiva y que en último término lo que se recomienda es realizar la hemodiálisis de estos pacientes, sobre todo en aquellos pacientes que no controlamos el potasio, el fósforo permanece más de 10, el ácido úrico más de 10 y hay una sobrecarga de volumen sintomática en estos pacientes. El último y no menos importante, realmente el más frecuente motivo de consulta dentro de los pacientes oncológicos es el dolor oncológico. Está presente en más del 50% de los enfermos que tienen cáncer y hasta en un 80% de los pacientes que tienen un CA avanzado. De estos, el 30% presenta un dolor severo, realmente insoportable, un 60% tienen más de un tipo de dolor y un 30% sufren 3 o más tipos de dolor diferentes. De tal manera, el dolor representa, eh, es de mucha importancia el control dentro de los pacientes que acuden a las urgencias oncológicas. Aquí hay que determinar lo que es catastrófico en el paciente, que el dolor no solamente es dolor, sino que adquiere un componente psicosocial muy importante, que es la aceptación propia del paciente de su patología, del desenlace que va a tener. Muchos de ellos son pacientes que van cuyo desenlace va a ser la muerte de los pacientes. ¿Cómo está el soporte familiar? ¿Cómo es el soporte social? ¿Y qué actividades el paciente realiza para tratar de evitar el pensamiento catastrófico de su enfermedad? De tal manera que entender el dolor como catastrófico es muy importante en los pacientes que ingresan a la emergencia. En cuanto a los tipos de dolor, recordemos que hay dolor agudo, crónico, irruptivo, nociceptivo, el psicógeno y dolor neuropático, que por cuestiones de tiempo no los voy a tocar aquí, pero recordar que el dolor crónico es definitivamente el más frecuente. En cuanto al diagnóstico de estos pacientes, recordarles una situación en la evaluación del paciente, el dolor es muy subjetivo, así que debemos topar 3 puntos en los pacientes que vienen por dolor oncológico. Uno, evaluar y reevaluar el dolor.
Cuando uno habla de evaluar y reevaluar, hablamos de que se debe evaluar causas, inicio, tipo, sitio, ausencia o presencia de irradiación, cuánto dura, qué tan intenso es, si es que hay un patrón temporal o si es que hay un patrón en el que hay alivio del dolor, el número de irrupciones dolorosas que presenta el paciente, si es que tiene un síndrome doloroso y si es que el dolor mejora o empeora, sea con el descanso o sea con el movimiento. La presencia de factores desencadenantes, los signos asociados, los síntomas asociados, la presencia de factores que alivien el paciente el dolor. Si es que el paciente recibe ya analgésicos, cuál es la eficacia de esos analgésicos y qué también está siendo tolerado por el paciente. La descripción de la calidad del dolor también es muy importante. El segundo criterio que debe ser evaluado en los pacientes con dolor oncológico es evaluar y reevaluar al paciente, ya no a su dolor, sino al paciente. ¿Cuál es su situación clínica? ¿Cuál es la examinación física completa de este paciente? ¿Cuáles son las investigaciones radiológicas y bioquímicas que requiere este paciente? ¿Cómo está interfiriendo el dolor en la actividad diaria de este paciente, en el trabajo, en la parte social, en los patrones del sueño, en su alimentación, en su función sexual? Son circunstancias que deben ser evaluadas en el paciente que presenta dolor oncológico. Es muy importante el estatus funcional. Debe ser definitivamente centrados a la evaluación del paciente. ¿Cómo está funcionalmente él? Tercero, es el tiempo de darnos para evaluarle al paciente y no solamente evaluarle, sino entender las necesidades que tiene el paciente y las necesidades que tienen los familiares. Ahora bien, dentro del manejo de estos pacientes, nosotros vamos a evaluar dos escalas, sea una escala numérica o sea la escala analógica, para determinar qué tan importante es el dolor. ¿Cuáles son las recomendaciones que han realizado dentro de esta patología? Es, uno, que los pacientes deben ser bien informados acerca del dolor y cómo debe ser manejado este dolor. Es importantísimo que el paciente se empodere y tome un rol activo del manejo del dolor. Segundo, el inicio del dolor debería ser prevenido y siempre la administración de la analgesia de estos pacientes debería ser realizada eh, en el tiempo de vida media del medicamento que le damos y no en el tiempo terminal de dosis. Es mejor adelantarnos en la dosis al término exacto de la vida media que tienen las diferentes drogas analgésicas. Los analgésicos para el dolor crónico deberían ser prescritos de forma regular en base no al requerimiento del paciente, más bien en base al requerimiento del paciente y no a un horario establecido. Y que las drogas analgésicos sean más bien la ruta de administración oral como primera elección siempre y no la subdérmica o las intravenosas que se colocan. Es mejor siempre la administración oral. Estos son los dos estudios que hablan sobre el manejo del dolor en el departamento de emergencia y ellos hablan esta que es la escala básica del dolor, en la que todos conocemos la escala básica, la escalera básica del manejo del dolor, iniciando con AINES o paracetamol, en los pacientes moderados añadir opioides débiles, en los moderados a severos opioides un poco más fuertes, más obviamente las terapias anteriores, y en estos pacientes se incrementará la dosis siempre y cuando haya persistencia del dolor o se cambiarán las dosis cuando los pacientes tengan efectos colaterales. El dolor persistente va a quedar siempre en revaloración, se definirá dar otro tipo de terapias, quizás bloqueos o intervención en cuanto al dolor de estos pacientes. Estas son las tablas que se describen en estos estudios en la evaluación del dolor. Y como datos curiosos, nada más quería mencionarlo, era que el 53% de los pacientes son de 18 a 64 años, que son el 90% de los pacientes que presentan este tipo de dolor son por lo general no latinos, que la situación marital, el 59% de los pacientes son pacientes que son casados y el 25%, no, perdón, el 18.1% de los pacientes que presentan
dolor oncológico severo son pacientes que tienen niveles de educación elevados. De tal manera que de alguna manera no está relacionado tanto el nivel educacional cuanto la capacidad o más bien la subjetividad de la sensación dolorosa. Esta tabla nos demuestra a nosotros, por otro lado, qué tipo de medicamentos están tomando los pacientes en casa. Ellos demuestran que el 29.8% de los pacientes que llegan ya a la emergencia llegan ya con narcóticos o opioides débiles de corto tiempo de duración. Y el 40% de ellos, los pacientes ya reciben un opioide en casa. Ahora, por otro lado, los pacientes que llegan al departamento de emergencia han sido dados medicación en la emergencia para medicación analgésica. Ellos mencionan que el 49 no recibe terapia analgésica, que el medicamento que más se utiliza en la emergencia para el control de dolor son los opioides débiles y el segundo medicamento más frecuente utilizado es el paracetamol. Esta es la tabla de conocimiento de cómo realizarlo. Y para terminar esta exposición, luego de haber conversado del manejo de pacientes leves, moderados y severos, hablar de la ketamina. La ketamina inicialmente no se recomendaba utilizar por los diferentes efectos adversos que provocaba, pero la ketamina como terapia para el dolor oncológico debe ser considerado caso por caso sobre las fases, sobre todo de aquellos pacientes que tienen dolor neuropático, refractario, dolor óseo, o aquellos pacientes que tienen dolor secundario a las mucositis que llegan a la emergencia. Este estudio, que es de la ketamina usada para el dolor crónico de los pacientes oncológicos, deja en último término esta conclusión en el que menciona que la ketamina tiene un aspecto, una singularidad única para el tratamiento de los pacientes con dolor oncológico crónico y que es que disminuye la hiperalgesia que es inducida por los opioides. No solamente permite esto mejorar el manejo con los opioides, sino que también permite simultáneamente reducir la dosis del opioide cuando nosotros utilizamos también ketamina. Eh, en tales circunstancias también es importante que se ha reportado que al dar ketamina se mejora la calidad de vida. Y si no se logra mejorar la calidad de vida, también se puede ver que hay mejoría en resultados sobre todo de la parte respiratoria y de la estabilidad hemodinámica cuando se utiliza este medicamento en pacientes hospitalizados. De tal manera que la ketamina es un medicamento muy bien tolerado y es una herramienta muy útil para controlar a aquellos pacientes con dolores oncológicos severos que están en la parte hospitalaria. Recordarles que el conocimiento es poder. Espero que haya sido de su agrado la exposición, una exposición, como les había mencionado, muy rápida porque los temas son muy extensos, pero con actualizaciones muy específicas del manejo de las 4 urgencias oncológicas más frecuentes que se encuentran en nuestras unidades. Les agradezco muchísimo por su atención. Muchas gracias, doctor, por esta clara explicación sobre las urgencias oncológicas, ya que sabemos que a nivel de nuestro país y del mundo, cada vez las enfermedades oncológicas son más prevalentes.